La guerra contra los Chandra continúa. La humanidad intenta desesperadamente luchar contra el invasor. Sin embargo, acaba de entrar en su hora más oscura. Hoy, en A las Pantallas, los suplementos de X-Corp. Bueno a todos, soy Ezcardan, estoy hoy aquí para reseñar los suplementos de X-Corps, en concreto, pues la pantalla de X-Corps y la hora más oscura, que es un suplemento que, bueno, pues extrañamente ha salido en octubre, así que pese a su corta aparición, aún así va a ser reseñado en el canal. Bueno, el primero de todos, la propia pantalla. Bueno, la pantalla tiene un punto, ya veis, una ilustración, a mí me gusta en general y tiene tablas bastante útiles. Me faltan alguna, pero bueno, en general vienen el 90% de las más útiles. La selección no es mala, meramente a mí me faltan, ¿no? X-Corps tiene muchísimas tablas. Y bueno, el punto que a lo mejor tiene la pantalla es esta ilustración central, la del módulo central, que bueno, hace un pequeño spoiler de la aventura de introducción, ¿no? Porque este tipo de Chandra, pues digamos que es desconocido para los personajes y es la, por así decirlo, la gran sorpresa de la aventura del básico. Y bueno, pues aquí lo ves directamente. Meramente, pues no es ninguna queja, porque claro, la pantalla sale posterior al básico. Y digamos que bueno, tampoco una vez que los personajes juegan esa aventura ya lo conocen. Pero claro, yo recuerdo a mis jugadores que cuando lo vieron, pues se quedaron un poco más sorprendidos, ¿no? Pero en fin, tampoco es una anécdota, ¿no? Y la pantalla viene con el libreto, las pantallas de cubiertas siempre vienen con libreto, ¿no? Al contrario que por ejemplo las de Maso Roll, que son más baratas, pero no vienen con ningún cuaderno de reglas adicional, ¿no? Bueno, ¿qué encontramos en esta pantalla? Bueno, lo primero que vamos a encontrarnos es unas nuevas opciones de combate, ¿no? Más maniobras y unas pequeñas reglas especiales de artes marciales. Las maniobras, pues bueno, están bien. Son unas maniobras, pues por ejemplo, como amagar y alguna maniobra específica de más de artes marciales, ¿no? Como el barrido y ese tipo de cosas. Bueno, especifican que no es un tratado de lucha. Y después tenemos las artes marciales, que los que nos dan es una pequeña ventaja o una pequeña de, por ejemplo, el kendo, pues te da un dado adicional cuando se utilizan defensas parciales y disminuye 3 las puntos de dificultad con los ataques con katana y aumenta el daño ligeramente en un dado. Como vemos, son pequeñas ventajas para dar color. A mí me parece adecuado, teniendo en cuenta el espíritu del juego, ¿no? Que parece más bien una película de acción moderna. Para darle ese toque más cinematográfico, yo creo que estas reglas de artes marciales, lejos de ser simulacionistas, pues están bastante bien, ¿no? La verdad está bastante bien resuelto. Después tenemos una serie de reglas de fármacos y analgésicos, con, bueno, distintos tipos de medicina, tranquilizantes, ¿no? Y ansiolíticos para poder recuperar estrés emocional, antipsicóticos, estimulantes, bueno, pues varios tipos de drogas variadas, ¿no? Y por último tenemos unas reglas de entrenamiento para ganar experiencia mediante el entrenamiento propiamente dicho, ¿no? Por ejemplo, pues cada vez que tienes un tutor, pues consigues 2 puntos de personaje por semana. Están bastante bien para jugar en el tiempo, ¿no? Y dar esa sensación más de avance. A mí siempre me gustan estos juegos que tienen reglas de avance por medio de entrenamiento. De hecho, me gustan más que los PX. Yo opino que las aventuras, depende del juego, temática, tal, pero yo creo que de las aventuras no tendrían de dar que PX. El PX tendría que venir por la parte de entrenamiento y las aventuras tendrían que dar otras cosas, ¿no? Cosas que no podrías conseguir mediante por vivir tu día a día. Pero eso es una opinión expresamente personal. Y después tenemos también unas reglas de adicción, porque claro, pues vienen un montón de drogas, obviamente necesitas algo para que los jugadores pues no abusen de esta ventaja. Después tenemos dos arquetipos de personaje, los dos de supervivientes. Me gusta mucho el fanático de los ovnis ahí con su papelito de papel, ¿no? De la Orden de los Lunáticos de Futurama. No. Bueno, no hace referencia a eso, pero la verdad, pues me recuerda bastante a esos personajes de la peli de Futurama. Y por último tenemos una misión nueva de la campaña Paradox, en la cual, bueno, pues tenemos, no voy a hacer mucho spoiler, pero digamos que es una
una intervención. Y me llama la atención, ¿no?, que me recuerda que hay un personaje que me recuerda mucho al senador de Stargate, el que a muy principio, en las primeras temporadas, después sale un poco menos y hace cosas diferentes, ¿no? Es un poco el supervisor del programa Stargate e intenta cerrarlo aduciendo que sus actividades son peligrosas o que no cumplen los intereses que deberían de conseguir. Bueno, pues tiene un personaje que me recuerda ligeramente, ¿no?, con sus diferencias. Pero bueno, yo os digo, la pantalla de Scorps, por reglas, bueno, pues yo la verdad le doy bastante uso a algunas de ellas, a otras no tantos, pero las reglas de entrenamiento están bastante bien porque digamos que se va a basar mucho en el propio suplemento de la hora más oscura. Y bueno, ¿qué es la hora más oscura? La hora más oscura es el primer suplemento ya de facto con cara y ojos de Scorps. De hecho, bueno, pues está bastante gordito, ¿no? Pese a tener algo más de 100 páginas, no llega a 110. Y muy útil, aunque, bueno, vamos a ver que presenta algún problema, ¿no? El primero que tenemos es un relato. Cabe destacar, me llama la atención que el relato es previo al accidente de San Francisco, que nos da una idea más de estas aventuras que podemos jugar previas a la invasión Chandra, ¿no?, que es todo lo que rodea al descubrimiento de la invasión. Es un periodo pre-invasión o justo los momentos posteriores a la invasión. Tenemos el invierno de guerra, ¿no?, que nos va a hablar de un poco por cómo va avanzando la cronología, porque la cronología va a ir desde donde nos dejaron en agosto, a finales de agosto, hasta mitad de febrero, más o menos, en el momento más crudo del invierno, con una situación bastante crítica para la humanidad, porque digamos que en la aventura ocurre un cierto acontecimiento que cambia bastante las reglas del juego en contra. Pero bueno, ya os digo, en contra. Pero bueno, el punto continúa con los elementos cronológicos de esta época, con varios acontecimientos, ¿no? Hablando sobre todo, se presentan en este punto sobre todo cosas de los Redentores de la Tierra, que bueno, ya llegaremos a ellos un poco después. Nos hablan de un poco más de qué saben las personas normales de los Chandra, o qué quieren saber, y van a venir a continuación reglas opcionales. ¿Qué son estas reglas opcionales? Bueno, pues para empezar tenemos unas reglas de carga diferente. A mí me gustan algo más, yo sí las usaría. Tenemos un sistema de iniciativa simplificada que no me gusta nada. Básicamente lo que significa en el juego básico, tú tiras tu iniciativa y entonces por cada 20 puntos cada vez que, por ejemplo, yo saco un 22, pues actúo en 22, después vuelvo a actuar en 12 y después vuelvo a actuar en 2. Hago un 18, pues actúo en 18 y en 8. Pues bueno, esto parece ser que provocaba cierta cantidad de confusiones, no sé yo exactamente por qué. Y entonces lo que hace esto es traducir a número de acciones lo que puedes hacer. Por ejemplo, si yo tengo agilidad, por ejemplo, 4, que da 2 acciones, y tengo iniciativa 18, actúo en 18, y después, cuando todo el mundo haya actuado, todos los que tengan segunda acción vuelven a actuar en el mismo orden de iniciativas. ¿Qué pasa esto? Dices, wow, pero está simplificado, es algo mejor, tal. No, a mí no me termina de gustar. Aunque es cierto que da más estabilidad, ¿no? Porque si tú tienes 5 opciones, 5 de destreza, de agilidad, perdona, siempre vas a saber que haces 3 acciones. Saques un 8 o saques un 22. Antes no. Pues antes permitía a una persona agilidad 2, pues encadenando con el dado en el dado cabrón. Puedes sacar una 33 de iniciativa y actuar pues 4 veces. Esto ya no da, digamos que da cierta estabilidad, aunque ya os digo, no me termina de convencer. Me gusta más la iniciativa del básico. Y después tenemos unas reglas de lanzar menos dados. Básicamente lo que hace es que nosotros cogemos la reserva de dados, restamos 1, y los dados que queden pues lo convertimos en una tabla en la puntuación que tiramos. Tiramos el dado que falta, que va a ser el dado que tiene capacidad de explosión, para meter un poco de azar. Por ejemplo, si nuestra reserva de dados son 9 dados, pues tiraríamos 8, que sería un 28 más la tirada del dado de 6, que en caso de explotar pues seguiría lanzando. Esta regla pues a mí tampoco me gusta, pero vamos, yo creo que
que puede ser adecuada para ciertos grupos. Que a mí no me gustan las reglas opcionales de esta, no cambia que no vea su utilidad en ciertas partidas, pero en las mías desde luego yo no las usaría. A lo mejor llegaría a usar la de simplificar para cuando hay NPCs, o sea, por ejemplo, los jugadores pues tienen 7, 8 personas a su mando, tal, a lo mejor para esos NPCs lo sumaría, ¿no? Para aligerar los cálculos y darle cierta estabilidad a la escena, pero en general no estaría pensado en usarlo. Después tenemos un par de arquetipos, ¿no? Para los supervivientes, que tenemos el luchador de la resistencia y el dependiente comida rápido. Y después tenemos algo de nuevo equipo que se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo, ¿no? Pues, por ejemplo, la armadura Dragon Skin, que tira 3 dados de defensa, o algún tipo de arma nuevo y reglas para drones. La verdad, a mí me gusta bastante. Yo, que cuando dirijo partidas de ámbito militar, pues, por ejemplo, últimamente estoy metiendo muchos drones. En Exo, por ejemplo, creo unas reglas para drones tal, pues me ha gustado mucho verlas, porque creo que puede ser algo que da bastante juego. Después tenemos ya la segunda parte, la de los X-Corps, en la cual pues tenemos también nuestro relato, una cronología ampliada con eventos que solo sale la Global Defense, un poco la evolución de cómo va evolucionando la Global Defense en su forma interna, y después tenemos las nuevas facciones. La primera facción nueva es el Tianlun. El Tianlun es la versión china o asiática, no es de todo asiática, porque en Japón, por ejemplo, está el Global, que sirve al gobierno chino y en teoría hace su propia guerra contra los alienígenas. El problema de esta organización que puede tener es que digamos que la falta de colaboración y llevar a cabo sus propias medidas pues provoca ciertos resquemores a la opinión pública protegida por la Global Defense, ¿no? Por ejemplo, pues China tiene su propio accidente joder, ¿cómo se llamaba? Hay una ciudad que explota en Austria, Ostrava, y pues China tiene su propia versión, ¿no? Porque pasa de lo que dice la Global Defense y intenta tomar su propia ciudad y se descubre esta movida, ¿no? Además tiene la cosa de que esta gente intenta tapar todo, pero lo que pasa es que esto fue como muy sonado, ¿no? Tiene su propio armamento, su propio armamento chino. Y bueno, algunas sugerencias de cómo usar la facción y cómo jugar con jugadores de esta facción. Te dicen que si juegan jugadores de esta facción, que sean todos de ella. O sea, el alumno coopera con casi nada en el exterior. Después tenemos personajes externos a esta gente o sea, PNJs importantes. Y después tenemos los Redentores de la Tierra. Los Redentores de la Tierra piensan que los Chandras pues son los ángeles que vienen a purgar la Tierra para escoger a sus puros, y es un grupo terrorista civil que opera principalmente en Estados Unidos, pero tiene gente un poco por todo el globo, y que está bajo las órdenes del reverendo Wells, que es Arthur Patrick Wells, que entonces pues considera que los Chandras pues, son enviados divinos y pues se dedica a intentar luchar internamente contra los seres humanos, ¿no? Yo creo que son unos grandes villanos, ¿no? Pues para jugar sobre todo tienes un grupo interno de humanos, casi terroristas. La verdad puede dar muchísimo juego a muchas aventuras muy interesantes con grandes dilemas morales, ¿no? Porque son humanos y no Chandra contra lo que te estás enfrentando, ¿no? Y utilizan ciertas tácticas de bastante terror. Yo creo que la verdad está bastante bien. Y por último tenemos a Blackstone. Blackstone es un ejército privado, ¿no? Creado por una corporación con sus propios intereses corporativistas, ¿no? Por ejemplo, utilizan tecnología, intentan coger tecnología para aprovechar a sus propios fines, ¿no? Continuamente chocan mucho contra la Global Defense, se luchan mucho entre ellos, principalmente porque los dos buscan tecnología Chandra y hacer recuperaciones de elementos Chandra, y además digamos que están ofreciendo su protección de forma privada a lugares que les están haciendo creer que no están siendo protegidos adecuadamente por la Global Defense. Coge un poco lo mejor del Tianlun y lo mejor del Blackstone, pero pone una facción humana enemiga, entre comillas, de los jugadores, que además es muy competente y con una gran cantidad de acceso a equipo y armamento avanzado, ¿no? Puede crear carreras de recuperación y otro tipo de cosas. La verdad, yo creo que las tres facciones, pero sobre todo Blackstone y los Redentores, dan muchísimo juego. Después tenemos unas reglas de gestión de base, ¿no? Que podrían ser como las alianzas. No volver a repetir otra vez esto. Me gustan mucho estos sistemas.
Y bueno, pues este me mola. Me recuerda mucho, tiene unos elementos un poco videojuegos, ¿no? Porque bueno, pues no te lo ocultan, está basado en la creación de bases del propio videojuego. Lo que va a hacer es que los jugadores pues van cogiendo módulos o van mejorando módulos de base, que esto les va a restar puntos de presupuesto. Los jugadores van a tener puntos de presupuesto, pueden gastar este presupuesto en mejorar base, poner cosas nuevas en la base, comprar equipo para la base, comprar personal para la base. Y bueno, depende de lo que vaya ocurriendo, pues la base, por ejemplo, si quieres investigar tecnologías, pues depende de los científicos, tal, los jugadores pueden además coger en ciertos lugares, pues poner zonas de entrenamiento que mejoran las reglas de entrenamiento de la pantalla y ese tipo de elementos. Yo creo que además son unas reglas que, pese a su sencillez, porque son muy sencillas, son muy interesantes y muy buenas de jugar. También este punto además es que ya tengo en cuenta que el juego está pensado para jugarse al día. Jugar 11 de marzo, 12 de marzo, 13 de marzo, no es pasa un tiempo, no. Este juego, pues ya esto si quedaba alguna duda entre estas reglas y las siguientes, ya van a empezar a demostrar que esto está para jugarse casi por horas. No, que no me molesta, pues a mí me gusta, pero puede provocar que entonces los jugadores heridos pues pierdan tiempo. Casi que es mejor tener una reserva de personajes, que el jugador lleva 2 o 3 personajes, para así poder ir enlazando misiones, ir enlazando trama, digamos que dentro de la misma base. O de eso, al menos eso es mi opinión. Quizás yo, que soy jugador que me gusta mucho Magic y soy bastante veterano de Magic, pues este tipo de cosas pues me parecen más lógicas y no le veo un problema de gestión. Esto es como todo. Después tenemos vehículos y equipo con reglas variadas de la base, daño que hace la base y este tipo de cosas. Bueno, las reglas de cómo se va a gestionar todo lo que hemos comprado antes. Y después tenemos ya la desarrollo de tecnología. Tenemos unas reglas de desarrollo tecnológica que tú pues, básicamente pues vas eligiendo campos de desarrollo tecnológico y de avance tecnológico, pues por ejemplo nanotecnología o física de partículas o electromagnetismo. Tú vas metiendo ahí puntos y vas metiendo científicos en proyectos. Tienes que elegir un proyecto que se está investigando en la base y cuando termina pues ese proyecto da ciertas ventajas o abre nuevos proyectos. En este libro básico os viene una serie de proyectos muy limitados y quizás el problema que puedo tener es que hay una serie de proyectos que no sirven para nada, o mejor dicho, no sirven para nada porque porque lo único que hacen es desbloquear ramas tecnológicas que aún no están disponibles. Un ejemplo de ellos es la de antimateria. Pues, por ejemplo, el descubrimiento de la antimateria y saber el funcionamiento de la antimateria no afecta nada porque no da ninguna ventaja al no venir reglas de cómo funciona, cómo avanzar ese tipo de investigaciones. Sin embargo, otras, como por ejemplo el electromagnetismo, pues te arma las armas electromagnéticas que son bastante buenas. O por ejemplo hay una que te abre una armadura, o que abre, por ejemplo, una especie de feromana chandra que hace que los perros de presa te ignoren. O sea, digamos que hay algunas que como dan cosas son mucho más útiles que otras que no dan cosas ahora. Quizás cuando salga el resto en los próximos libros, pues estas ramas que digamos que están como bloqueadas sean más interesantes cogerlas en el largo plazo, pero ahora mismo no. Lo que interesa es ir a por algunas ramas muy a piñón. El electromagnetismo para desarrollar las BMG, pues obviamente da sus ventajas. Por ejemplo, tienes la rama psiónica que te permite hacer un detector de ondas beta, tal, o sea, el problema que tienes es eso, que no tenemos las ramas completas. Yo creo que cuando el juego termine, esta parte va a dar muchísimo juego. Nosotros tenemos las reglas de las reglas de condecoraciones, no son reglas exactamente, son las condecoraciones que da la Global Defense en su lucha contra los alienígenas. Ahí, pues, estos detalles me encantan, porque yo la verdad he dirigido mucho tiempo partidas de corte militar y todo esto de medallas, condecoraciones, tal, me apasiona. Me parece que da muchísimo color, ¿no? Cuando los jugadores van ahí y dicen, no, yo gané la cruz púrpura, la victoria de no sé qué. Pues, la verdad da muchísimo juego, yo al menos desde mi punto de vista. Seguimos con el plan Chandra, con nueva tecnología Chandra, cada vez más bestia. Digamos que la escalada de armamento, sí, lo cogen los humanos, sobre todo con estas armas de las BMG y todo este tipo de cosas. Que me parece curioso las BMG. Las BMG, bueno, esto es un punto aparte, dice que no hacen ruido. Yo supongo que tienen... No quiero decir nada, pero vamos, las armas electromagnéticas, digamos que el ruido de las armas no se crea por la explosión de la pólvora,
se crea por la salida y el aire del cañón. Entonces, a menos que tengan silenciadores incorporados, pues las armas de raíl estas siguen haciendo el mismo ruido que las armas normales. Es un detalle muy friki, ¿no? de las armas, pero bueno, que digamos que yo, por ejemplo, lo cambiaría. No haría que mis armas fueran silenciosas a menos que no metieran silenciadores. Pero es un punto de vista muy personal otra vez, ¿eh? Que todo este tipo de cosas... ya sabéis que en mi canal analizo un poco mi gusto. Bueno, siguen con el plan Chandra, el escalado de armamento. El armamento Chandra va escalando de formas brutales. Hay cañones de plasma y un cañón antiaéreo de plasma Chandra que directamente, pues a mí me hace muchísima gracia, pero ya es el basarse por el basarse. O sea, los jugadores ya empiezan a sentirse un poco abrumados, ¿no? Porque vamos mejorando ligeramente la tecnología y los Chandra vienen con más tecnología todavía. Luego tienes el dron Chandra, que es dentro de esas cosas que hacen una cantidad errante de daño y no puedes derribarlo. El esquife, bueno, ya tienes la retaila, ¿no? Que ya es el poder, los poderes mentales, ¿no? Las ramas psiónicas, que se tratan como habilidades. Tienes tu atributo de psiónica, ¿no? Y las diversas ramas psiónicas pues son los poderes, y algunos pues son muy bestias. Hay una cosa que tiene, esto también tiene en la parte tecnológica, ¿no? Que los Chandra pues pueden meter, si habéis visto Stargate, ¿no? Esta gente que tiene como una especie de lado mental de detonación que no saben que son ellos, ¿no? Y además no los detectas de ninguna forma, pues puedes conseguir un detector, pero ese tipo de cosas se hacen aquí. Después tenemos a los nuevos Chandra, que, bueno, pues igual que pues lo mismo, han escalado muchísimo. O sea, aquí vienen Chandras de élite y una capacidad. Yo me quedo con el Mastín o el Goliath de élite, que son cosas. El Goliath de élite es una barbaridad. O sea, yo recuerdo que mis jugadores han logrado matar un Goliath. Se han encontrado pocos, pero han logrado matar uno. Pero recuerdo concretamente uno de los primeros que se encuentran, que es un Goliath al que le estamparon un vehículo a 120 km por hora, lleno de explosivos. Reventó todo. Murió un personaje en la escena, suicidándose para lograr esto. Y el Goliath salió de entre las llamas. Tocado, sí, pero que no le mataron. Y este es más bestia. Con lo cual, no sé yo hasta qué punto va a seguir esto. Y bueno, después tenemos ya dos aventuras, una por sobrevivientes y otra para X-Corps, que siguen pues un poco la campaña Paradox. Y que además cuyo final de la segunda aventura pues cambia bastante el paradigma del juego. Pero bueno, ya os digo, esta es la hora más oscura, suplemento imprescindible para los fans del juego. Muy divertido, muy bueno y con una gran cantidad de habilidades, de posibilidades. Problema que tiene, quizás la cronología y la parte para civiles pues destaca por su ausencia. No me importa porque sé que el siguiente está dedicado a ellos, con lo cual, bueno, pues que esté más dedicado a los Scorps pues está bien, pues sobre todo porque además porque meten las facciones humanas en esa sección del juego, lo cual pues será muy necesario, ¿no? No es una gran queja. Las reglas opcionales pues para mí sean inútiles, pues que son para mí, pero yo creo que estaban muy bellas para la comunidad y van a dar bastante juego. El problema que tiene pues puede ser que estas ramas de investigación están cortadas, pero claro, es mejor tener estas ramas de investigación un poco cortadas y tener las reglas completas de creación de base que haber puesto mitad y mitad, ¿no? Yo sé, porque he tenido la suerte de hablar con el diseñador del juego, que esto está después más planteado, ¿no? Y además me llama la atención que él tiene una visión de cómo evolucionar el juego un poco, y me recuerda un poco cómo lo haría yo, con lo cual estoy convencido de que en el futuro el juego mejorará bastante. Y bueno, esto es todo, poco más. En el siguiente programa pues analizaremos juego nuevo, probablemente como estreno de Doctor Strange. Va a hacer que vaya a traer aquí Icons y Triunfan en dos vídeos distintos. Así que bueno, soy Ezcardan, hasta la próxima.